Ibero Radio Puebla. No solo la voz de uno. La voz de todos. Conectados con tu mundo. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Caminos del Viento. Semana ya a mitades de noviembre, se siente cada vez más el frío, ya se va sintiendo la época invernal. ¿Usted ya puso su arbolito? Pues sí, muchos ya después de las fiestas de Día de Muertos ya colgaron, guardaron la ofrenda, ya han sacado las esferas y el arbolito navideño, lo que pinta ya ser el cierre de año, un año que de verdad esperamos que concluya de la mejor manera, un año muy atípico en nuestras vidas y que esperemos el próximo año también empiece a pintarnos un panorama mucho mejor después de esta pandemia que estamos viviendo en estas semanas de encierro. Y sobre todo recuerde, cuídese mucho. En el episodio del día de hoy nos acompaña el equipo del Observatorio de Violencia Social y de Género para hablarnos de los preparativos rumbo al Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, cómo estamos en el tema de feminicidios en nuestro país, el tema de las violencias, la aprobación de la Ley Olimpia y su vínculo con la violencia digital y las agresiones también que se han dado en las últimas horas en torno a las manifestaciones por la exigencia de justicia contra los feminicidios. Hablaremos también de la aprobación del matrimonio igualitario en Puebla. El área de orientación jurídica y psicosocial nos viene a compartir un tema fundamental que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos ante los proyectos extractivistas, particularmente la minería, un tema que en el caso de Puebla sufrimos mucho en la Sierra Norte de nuestro estado. De esto hablaremos aquí en Caminos del Viento. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentra como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla, y en Twitter como @IDIE-IberoPue, @medios Ibero Medios Pue. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Arrancamos. Bienvenidas y bienvenidos a Caminos del Viento. El día de hoy nos acompaña en este episodio Ana Gamboa, responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, quien nos viene a contar sobre una serie de actividades en torno al Día Mundial para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará el próximo 25 de noviembre, pero también a detenernos un poco sobre el panorama de violencia en nuestro país, sobre los avances en reformas legislativas que se han dado en los últimos días, particularmente en torno a la violencia digital y el tema del matrimonio igualitario, uno a nivel federal y otro a nivel estatal. Y vaya que justo en el momento en que grabamos este episodio, pues está en la agenda mediática un hecho sumamente lamentable, un tema de represión, de abuso de autoridad, de falta de protocolos en Cancún, Quintana Roo, que derivó a partir de una protesta de mujeres, y bueno, no solamente de mujeres, sino particularmente de estudiantes, a la cual se unieron colectivas de mujeres por un tema de feminicidio en este estado, y que pues acabó con imágenes que han dado la vuelta al mundo y que nos habla de la importancia no solamente de los protocolos en las áreas de seguridad, sino de por qué es importante visibilizar el tema de la violencia contra las mujeres. Ana, no sé qué te parecería, qué comentario te da esta, o qué reflexión te invita esto que vimos a inicio de semana en Cancún como punto de partida rumbo al 25N. Hola, Cuau, muchas gracias por la invitación. Pues como bien dices, me parece bastante lamentable esta represión que existe a estos movimientos feministas, a los movimientos de estudiantes también que están intentando visibilizar esta violencia contra las mujeres, en especial la violencia feminicida
que desafortunadamente no ha cesado, continúa, y pareciera que ahora esta represión pues tiene que llegar con mucha más fuerza a través de la violencia y a través de dar un mensaje claro a la sociedad de castigo, ¿no? De castigo si tú visibilizas fallas del Estado. Entonces me parece bastante grave y pues bueno, justamente como bien dice, en este marco del 25 de noviembre, pues es necesario hablar, desnaturalizar las prácticas, las violencias que vivimos las mujeres, porque esto sin duda no puede estar sucediendo. Cuéntanos, ¿qué es el 25N? ¿Qué se conmemora? ¿Por qué es importante? Hay todo un movimiento que se le conoce como el movimiento naranja, pero ¿qué hay detrás de esta conmemoración? Sí, pues mira, desde 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado este día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal, que crearon en los años 60 en República Dominicana un movimiento de resistencia en contra de la dictadura de Rafael Trujillo, que era pues un dictador que iba en contra de los derechos humanos del pueblo dominicano. Entonces, Patria, Minerva y Teresa pues fueron víctimas de un asesinato por justamente la defensa de los derechos del pueblo, pero especialmente luchaban a favor de los derechos de las mujeres, de la libertad, y pues querían esta pues libre movimiento, libre tránsito, y pues justamente al visibilizar la violencia que existía detrás de esta dictadura, pues es que se conmemora este día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Entonces, bajo este contexto, pues es un día que pues desafortunadamente es en memoria del asesinato de 3 mujeres, pero nos recuerda que la violencia contra las mujeres es una violencia pues politizada, histórica, y que responde a ciertas pues características de dominación, exclusión, opresión y dominio de las mujeres, ¿no? Hay que entender que la violencia contra las mujeres, como ya hemos dicho en varias ocasiones, es continua, ¿no? Y que a veces los feminicidios son únicamente la punta del iceberg de esta gran problemática que estamos viviendo. En este sentido, justamente una entrevista que recién el día de ayer le hicieron a Silvia Federici, que cita a Rita Segato, que bueno, ambas sabemos que son teóricas feministas bastante importantes, dicen que la violencia contra las mujeres, y a través de cómo la podemos estar observando, es desde los cuerpos torturados, mutilados y desmembrados, que pareciera que es una pedagogía de la crueldad. Incluso Rita Segato dice que es una guerra contra las mujeres. Entonces, ya la violencia contra nosotras no se intenta ocultar, porque hay una voluntad clara de mandar un mensaje a la comunidad, como cuando se quemaron las mujeres en público. La comunidad ha de verlo y ha de aprender una lección de terror. Entonces ahí justamente estamos relacionando el día que se conmemora este asesinato por razones de género, pero también como, aunque fue hace 60 años, esos asesinatos aún siguen ocurriendo, ¿no? Y lo vemos justamente, como decías, con los hechos que sucedieron el día de ayer en Quintana Roo. Claro, justo cuando arrancamos esta temporada de Caminos del Viento nos viniste a hablar de todo este informe sobre feminicidios, de la importancia de visibilizar. Los invitamos a que lo sintonicen. Ahí justo Ana nos ayuda a desmenuzar qué entendemos por los feminicidios, cuáles son las razones de género, pero un poco actualizando este panorama ya después de algunos meses de transcurrido. ¿Cómo andamos en temas de violencia en Puebla y a nivel nacional? ¿No? De nuevo, tenemos sí el caso recientemente en Cancún, ¿no? Pero hemos tenido casos, por ejemplo, en León, Guanajuato, ¿no? También donde hubo protestas en torno a feminicidios y donde también hubo represión contra las manifestantes. Hemos tenido casos en la Ciudad de México, en el Estado de México. Es un recurrente, es como rara la semana, ¿no? Si no es que decir el día, no, más bien la semana, en que no conozcamos a través de los medios un caso de violencia, pues por decirlo extrema, ¿no? Contra las mujeres, que es este tema de los feminicidios. Pero ¿cómo andamos en cuanto a los datos?
Sí, Cuau, como bien dices, es importante pues justamente visibilizar estas denuncias que generalmente han sido pues encabezadas por organizaciones de la sociedad civil, por mujeres, incluso por las madres de estas víctimas, ¿no? Entonces, me parece que es una gran potencia, aunque sabemos que es difícil pues estar revisando cotidianamente casos de feminicidios, pero estos movimientos pues surgen como realmente unas alianzas que dan cuenta de que la sociedad pues ya no estamos dispuesta a seguir callando, ¿no? Y que estamos exigiendo al Estado que haga pues acciones contundentes en materia de violencia contra las mujeres. En ese sentido, pues mira, el último registro del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública nos dice que la violencia feminicida en México desde enero a septiembre de 2020 han ocurrido 704 presuntos feminicidios, los cuales, si lo comparamos con el corte del mes anterior, o sea, de enero a agosto, pues hubo un aumento del 12.4%. Los estados con casos más registrados son el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, y los municipios con más casos han sido Juárez, Chihuahua, Tijuana, Monterrey, Culiacán, Ixtapalapa. En Puebla el escenario pues también resulta preocupante. El mismo secretariado nos informa que ellos han registrado 40 presuntos feminicidios y ha habido un aumento de 2.5 respecto al mes anterior. El año pasado había 45 casos, sin embargo, esto no ha significado una disminución en la ubicación de lugares estatales a nivel nacional. Puebla se encuentra en el 5º lugar, con más casos de feminicidio registrados, y es importante decir que existen 4 municipios con más casos que están en esta lista de top 100 nacional de los municipios con más casos de feminicidios. Tenemos el municipio de Puebla, el municipio de Zacatlán, Chietla y San Martín Texmelucan. Ahora, estos son, perdón, ¿sí? Y en el corte anterior, justo me llamaba la atención, en el corte anterior teníamos 7 municipios dentro del top 100, pero entiendo que ahora pareciera que son menos, que son 4, pero no necesariamente porque haya bajado la violencia, sino que también a nivel nacional hubieron municipios que registraron más número de casos, ¿no? O sea, no es un dato que podamos, por así decirlo, celebrar, ¿no? De pasar de 7 a 4 en el top 100, ¿no? Porque entiendo que bajan o salen 3, no porque disminuya el número de agresiones en total, sino porque hay otros municipios a nivel nacional que aumentaron este número de casos. ¿Así es? Exacto, de acuerdo, Cuau. Sí, es importante decirlo porque, bueno, no podríamos en realidad celebrar o decir que la violencia ha disminuido a nivel nacional o en Puebla hasta el momento que los casos serían 0, ¿no? O llegaran a 0. Entonces, vemos que aunque, pues a lo mejor ahora ya tenemos durante este corte 4 municipios en ese top 100, como bien dices, pues algunos municipios de otros estados, pues posiblemente tuvieron muchos más casos y por eso fueron disminuyendo los municipios poblanos. Ahora, también es importante decir que justamente estos municipios de San Martín, Puebla, Zacatlán y Chietla constantemente salen en el top 100, entonces habría que sí estar hablando de una necesidad focalizada y una alerta geográfica de cómo está sucediendo esta violencia feminicida, ¿no? Y bueno, esto que nos planteas de los municipios, de los datos, al final son datos oficiales que tenemos a partir del registro del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? ¿Cómo andamos en los otros datos? Ahora sí que, como dijeran en Palacio Nacional, porque muchas veces no concuerdan ni siquiera los datos oficiales del secretariado con los datos oficiales de la Fiscalía del Estado de Puebla y mucho menos con los datos que se documentan hemerográficamente por parte de organizaciones, entre ellas pues, el registro hemerográfico que hacen desde el Observatorio de Violencia Social y de Género. Sí, Cuau, es importante justamente decir que existen cifras o datos oficiales, ¿no? Pero que incluso hay ciertas inconsistencias en esos propios datos oficiales.
como tenemos el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Entonces, también lo que acabamos de publicar es que a partir de este análisis, como bien dices, de la Fiscalía General del Estado y los registros que llevamos en el observatorio, nos damos cuenta que la Fiscalía registra 41 feminicidios, es decir, un feminicidio más respecto al registro que lleva el secretariado, y el observatorio ha contabilizado 51 probables feminicidios. Entonces, vemos que los meses con más número de casos ha sido febrero, marzo y junio, ¿no? Con un promedio, pues, de 10 casos. Entonces, pues vemos que estas diferencias, pues, también respecto a las cifras oficiales y lo que los medios periodísticos están, pues, registrando o informando a la sociedad civil, pues es también importante hablar de los datos que surgen de distintas fuentes. Oye, y de repente le ponemos como mucho énfasis al tema de los feminicidios, que sí es un tema que insistimos acá, es sumamente grave y es, digamos, el punto máximo de violencia contra las mujeres. Pero ¿qué otro tipo de violencias existen? ¿Qué otro tipo de violencias también tendríamos que poner el foco que puedan, no sé si me permites la palabra, que puedan ser más cotidianas y que puedan ser menos visibilizadas al tema del feminicidio? Como bien dices, hay ciertas violencias de las cuales son más cotidianas y más invisibles, ¿no? O sea, la violencia tiene distintas caras y en este sentido, pues la violencia feminicida, como tú ya decías, es la violencia extrema, ¿no? Pero ya el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional nos informa también que la violencia se mide y que existen ciertas prácticas y ciertas formas que son violentas también en nuestras relaciones cotidianas o personales en que vivimos las mujeres. Entonces, en ese sentido, hablamos que existen tipos y modalidades de violencia respecto a lo que establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Estos tipos pueden ser la violencia física, la violencia psicológica, la económica, la patrimonial, la sexual, la obstétrica, y las modalidades, es decir, los ámbitos en donde se ejerce la violencia, o sea, es decir, los lugares en donde se da este tipo de violencia, pues serían la familiar, la laboral o docente, comunitaria, institucional y feminicida. Entonces, es importante identificar cada uno de estos tipos de violencia y modalidades porque, como les decía, la violencia tiene distintas caras, pero también distintas estrategias. Y entonces, la violencia en lo general, pues va a ir en aumento. Y entonces, si nosotros no sabemos identificar si estamos siendo víctimas de violencia, pues es muy probable que en este círculo de la violencia, pues siga yendo en aumento y desafortunadamente, pues vaya cobrando vidas, ¿no? Como son los feminicidios, es decir, los asesinatos por razones de género. Entonces, bueno, una buena noticia es también que ya en estos tipos se ha añadido la violencia digital, Cuau. ¿Y qué entendemos por la violencia digital? Pues mira, justamente esta semana ha habido unas reformas legislativas que pues son aprobadas por el Senado de la República, en donde pues se aprobó algunas reformas, ¿no? Como por ejemplo el reconocimiento de los delitos contra la intimidad y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, el ciberacoso y la violencia sexual en Internet, y la reforma se adiciona, la fracción 6 al artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, donde se establece que la violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunde, exhibe o transmite pues cualquier audio, video, imágenes sin el consentimiento de la persona, aprobación o autorización. Entonces, también algunas de las reformas que se hicieron a través de esta ley Olimpia, que pues hemos escuchado en estos últimos días hablar de ella, es estas agresiones en contra de las mujeres también en medios de comunicación y cómo finalmente a través de los comerciales, a través de incluso la difusión de imágenes
en las calles o en los medios de comunicación que van promoviendo ciertos estereotipos y roles de género que van discriminando y violentando a las mujeres. Oye, cuéntanos, justo ya este panorama del 25N, la importancia, cómo está el tema de las cifras, las oficiales del secretariado, lo que han documentado desde el Observatorio de Violencia Social y Género, el tema de las modalidades, que por cierto también les recomendamos que en la página del Observatorio de Violencia Social y Género hay un ebook sobre qué son cada una de estas modalidades y tipos de violencia, que si quieren profundizar también lo pueden revisar. Pero cuéntanos qué actividades están planeando justo para esta conmemoración y que justo se hilan con estos puntos que has mencionado, el tema de los feminicidios, el tema de la violencia digital. ¿Qué tiene preparado el OVCG? Pues mira, justo en la jornada del marco del 25 de noviembre, pues hemos organizado 5 actividades que pues están dirigidas a distintos públicos, pero que pues la intención es que la gente se sensibilice respecto a esta necesidad de hablar de la violencia contra las mujeres y que pues también hagamos frente de cómo enfrentar este tipo de violencia, ¿no? Entonces empezamos desde la semana antepasada ya con una convocatoria de un concurso que se llama Exprésate, ni una más. Queremos escuchar mensajes a favor de la no violencia contra las mujeres. Y bueno, lo que ahí estamos haciendo es una invitación a la comunidad universitaria para que participe hombres y mujeres enviándonos carteles, poemas o canciones inéditas que tengan mensajes a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Consideramos que existen pues ciertos productos artísticos que a veces son tan importantes como estar hablando o escuchando una charla o un conversatorio o leer un libro, ¿no? Porque a veces estos productos nos impactan más y pues también sabemos que muchas de las cuestiones que vamos sintiendo tanto hombres y mujeres respecto a estas constantes violencias contra las mujeres que vemos de manera cotidiana, pues lo tenemos que expresar, ¿no? Entonces es un espacio para que la gente pueda expresar lo que siente, lo que piensa, y entonces los invitamos a que envíen estos productos. El cierre de la convocatoria será hasta el 15 de noviembre a las 11:59 de la noche, y bueno, tendrían que enviar el correo a mi correo personal, analaura.gamboa.munoz@iberopuebla.mx. La convocatoria completa está en las redes sociales del instituto, en Facebook, en Twitter. También es una convocatoria que se ha realizado junto con Ibero Radio y Difusión Cultural de la Ibero Puebla. Entonces, pues esperemos que mucha gente nos mande, se anime, ¿no? No tienen tampoco que ser como muy expertos o muy expertas en cada uno de estos productos. Más bien la idea es compartir y escuchar estos mensajes. Eso por un lado. Después, el jueves 19 de noviembre, los invitamos a todo el público a asistir al conversatorio de violencia digital que van a impartir pues integrantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan mucho este tema. Por ejemplo, Ciberseguras de México, Luchadoras. También tenemos organizaciones de Chile, por ejemplo, Vita Activa. Y bueno, la idea es que pues podamos conversar junto con ellas acerca de qué significa esta violencia digital, por qué es importante hablar de este tipo de violencias, y pues algo que nos parece muy importante es visibilizar pues algunas buenas prácticas o acciones que pues les han funcionado a ONG Amaranta, a Colectiva Mecha y bueno, a las que ya te había mencionado antes, sobre qué han hecho ellas con mujeres víctimas de violencia digital o cómo también pues hacer frente si eres víctima de violencia. Entonces, pues va a estar muy interesante. Va a ser el jueves 19 de 11 de la mañana a 1 de la tarde y podrán sintonizarlo a través del perfil de Ibero Puebla vía YouTube. Y ese mismo día, de 5 a 7:30 de la noche, vamos a tener un taller. Ese sí está dirigido especialmente a mujeres para trabajar como algunas estrategias de ciberfeminismo, ¿no? En torno a la violencia digital. Es algo es un taller, es un trabajo mucho más cercano, ¿no? Desafortunadamente no podemos
reunirnos de manera presencial, pero bueno, la idea es que a través de la plataforma que utilizaremos, pues puedan pues hacerle todas las dudas o preguntas a ciberseguras, quienes impartirán este taller y que son expertas en el tema. Posteriormente... ¿Esto dónde me puedo escribir? Ya en estos días va a salir el cartel y hay que inscribir a Itchel Granados a su correo electrónico. También está la invitación, estará prontamente en redes sociales, en Facebook y Twitter del instituto, entonces ahí pueden ustedes consultar y llenar el link de registro, ¿no? Porque hay cupo limitado, entonces es importante que si se animan lo hagan lo más pronto posible, porque solamente se ofrece a cierto número de personas. Bueno, ahora sí, si quieres, continúo ya con los últimos 2 eventos. Tenemos taller, tenemos conversatorio, tenemos concurso, ¿qué más tenemos? La premiación del concurso de la convocatoria sería el viernes 20 de noviembre de 5 a 7 de la noche, en donde pues si es que no se animaron las personas a enviar sus carteles, sus canciones o sus poemas, pues puedan sintonizar esta premiación, en donde elegiremos a 3 ganadores, los premiaremos y pues escucharemos también el contenido o la reflexión de cada una de estas personas que están participando. Igual es interesante que la gente que vaya a asistir a este evento, que también se transmitirá vía YouTube de Ibero Puebla, pues va a poder participar en la votación o en la elección de estos ganadores, entonces pues va a ser algo muy dinámico. Y bueno, el pase de lista del 25 de noviembre, que es justamente el Día Internacional, como ya lo habíamos mencionado, pues es la invitación que se conecten a través también de la transmisión en vivo de YouTube de 11 a 12 de la tarde, en donde haremos un pase de lista de los registros que tenemos desde el observatorio de los probables feminicidios que han sucedido desde enero hasta el 15 de noviembre. Entonces, pues bueno, es un acto en memoria de estas víctimas y pues queremos que no pase el día así desapercibido, ¿no? Y finalmente, pues invitarlos a que participen a estos eventos, ¿no? Si bien nos parece que la invitación es para todos, ¿no? O sea, para estudiantes, para colaboradores, para público en general también, y para, pues, hacer de manera colectiva, reunirnos y alzar la voz juntos, ¿no? Y también exigir al Estado, pues, que haga acciones en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Perfecto, pues apuntamos las fechas aquí que nos vienes a compartir, Ana, para poder asistir a estos eventos. Y oye, antes de cerrar esta participación, no dejar de lado un tema que nos parece también importante. Ya decíamos, está todo este tema en torno al 25N, lo que se ha aprobado en el Senado de la República con la famosa Ley Olimpia. Por cierto, ¿de eso tenemos algo en Puebla o hace falta alguna legislación? Pues mira, sobre la legislación, en el Código Penal del Estado de Puebla ya era delito el ciberacoso en el 2019, el año pasado. La iniciativa fue presentada en octubre del 2018 y bueno, se castiga con 5 años de prisión este delito. Ahora, ¿por qué es importante decir sobre estas modificaciones legislativas ya por parte del Senado? Pues porque justamente es importante pues establecerla en la Ley General de Acceso, ¿no? Y que si bien habría que considerar que pues no hay pena sin ley, no hay crimen sin ley, que al final es un principio legal básico que ha sido incorporado por el derecho penal internacional, también es importante que existen pues algunos retos en torno a esta apropiación, ¿no? O sea, es importante que si bien ya estaría establecido la pena a nivel federal como delito, las leyes también habría que pensar que por sí solas no garantizan, ¿no?, esta disminución de los delitos, y que más bien se necesitan otras actividades, otros mecanismos en conjunto para que realmente atiendan estas causas estructurales de la violencia, ¿no? Al final, la violencia que se vive en ámbitos virtuales o digitales es igual de importante de la violencia que se vive
por ejemplo, en relaciones de pareja o en relaciones familiares, ¿no? Entonces, habría que, pues, no quitar el dedo de renglón sobre estas causas estructurales y que más bien enfatizar en estas prácticas cotidianas y naturalizadas, desafortunadamente, que siguen siendo, pues, fuente de discriminación y violencia. Y otra de las reformas que se dio a nivel Puebla en las últimas semanas tiene que ver con el matrimonio igualitario, pero siempre está como este dilema entre si debe ser matrimonio igualitario, unión civil. ¿Qué es lo que se aprueba en el Congreso del Estado? Pues el Congreso del Estado lo que aceptó fueron reformas al Código Civil del Estado de Puebla, en donde se reconoce el derecho al matrimonio y al concubinato entre personas del mismo sexo. Es un hecho que representa un paso, pues, fundamental para el respeto y reconocimiento de los derechos humanos y, pues, establece en concordancia con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya desde varios años esta sentencia, pues, existía y que obligaba a los estados de la República que realizaran las reformas necesarias para que se diera este matrimonio igualitario en México. Entonces, bueno, es importante que este mensaje o esta aprobación vaya mucho en consonancia con el respeto de los derechos, pero no solamente por cuestiones prácticas, ¿no? O sea, en cuestión de los derechos, los derechos legales que tiene un significado detrás de este matrimonio igualitario, sino también porque, pues, establece cómo la ley tenía desde una mirada patriarcal, ponía en la mesa un solo modelo de familia que era heteronormativo, era cis, o sea, solamente abogaba o aprobaba estas uniones con relaciones de distinto sexo, ¿no? Entonces, bueno, resulta, pues, muy importante para el Estado que se reconozca esto y porque tiene que ver justamente con la garantía de otros derechos que vienen consigo. Y finalmente, ¿qué retos verías? ¿Qué significa esta aprobación? ¿Qué retos verías tras esta aprobación? ¿No? De repente, muchas veces decimos, y lo hemos señalado en este espacio, pues sí, en la ley está muy bonito, ¿no? Pero a veces aterrizar de la ley a una práctica cotidiana, aunque sean avances de reconocimiento de derechos, pues implican estos retos en la armonización, incluso hasta institucional. Sí, pues justamente los retos es que se sigan hablando sobre otras formas heteropatriarcales y heteronormativas, ¿no? Respecto a esta construcción de la familia, ¿no? O sea, no solamente desde el matrimonio igualitario, sino que habría que pensar otras protecciones de vínculos familiares, de otros reconocimientos que también se tienen que dar respecto a la comunidad LGBTI, ¿no? Por ejemplo, sabemos que no todas las mujeres lesbianas u hombres homosexuales pues les interesa casarse, pero que el Estado, su obligación tiene que ser garantizar este derecho, ¿no? Entonces, aunque ahorita ya lo vemos, si es algo realmente ganado y celebramos desde el instituto, desde el observatorio esta acción, pues sabemos que existen otros retos sobre estas resistencias también de algunos grupos sobre el discurso contra los derechos humanos de la comunidad LGBTI, ¿no? Habría que pensar que siguen existiendo muchas prácticas que siguen siendo discriminatorias, ¿no? Por ejemplo, asistir a hospitales y que no te atiendan por ser homosexual, por ser lesbiana, que no puedas donar tu sangre por tu orientación sexual. Vemos que existen muchas personas que pues siguen sin ser contratadas por esta orientación sexual, ¿no? O que de manera pues cotidiana, en bares, en lugares, las personas LGBTI no pueden expresar su amor o pueden expresar distintas formas de estas expresiones que se tienen, ¿no? Entonces, es un pequeño paso si lo vemos también desde reformas legislativas, pues es un gran paso, sin embargo, aún queda mucho, mucho, mucho por hacer.
Pues perfecto, muchísimas gracias Ana por habernos acompañado. Con esto cerramos esta primera parte de Caminos del Viento. Le vamos a pedir a Vicky que por favor aquí nos deje el spot del concurso Exprésate ni una más para que lo puedan consultar si es que desean participar. Y como siempre Ana, pues estos temas pones ahora sí que el punto sobre la CIS en cuanto a la violencia contra las mujeres, en cuanto al avance del reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI y estos pendientes que no soltamos. Sí, Cuau, pues muchas gracias por la invitación y pues invitarlos que desde el observatorio pues ingresen a conocer nuestro micrositio, pues consulten estos productos de difusión que estamos realizando y que bueno, es un tema, la violencia de género, la discriminación por orientación sexual, es un tema que va tocando poco a poco pues sensibilidades y va también despertando el interés de muchas jóvenes y muchos jóvenes que están interesados en el tema. Entonces no hay que quitar el dedo de renglón, hay muchas cosas por hacer, pero bueno, pues agradecerte por este espacio. Muchísimas gracias Ana y bueno, continuamos aquí en Caminos del Viento. Jornada por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A través del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, en vinculación con Difusión Cultural e Ibero Radio, te invitan a participar en el concurso #Exprésate ni una más. Queremos escuchar mensajes a favor de la no violencia contra las mujeres. Si eres miembro de la comunidad universitaria Ibero Puebla, participa con alguno de estos 3 productos artísticos: canción inédita, cartel, poema de elaboración propia. Tienes para enviarlo hasta el 15 de noviembre al correo analaura.gamboa.munoz@iberopuebla.mx. Se premiará a un ganador por producto artístico y el evento se realizará de forma virtual el viernes 20 de noviembre a las 17 horas. Ibero Puebla. Continuando en Caminos del Viento, el día de hoy nos acompaña Pablo Martínez, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla y participante del área de orientación jurídica y psicosocial del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, quien nos viene a hablar de un tema que es de suma importancia para la defensa de los derechos humanos, particularmente en cuanto a violaciones, que es el tema de la minería en nuestro país. El tema de la minería particularmente en Puebla, que se da mucho en todo el tema de la Sierra Norte de Puebla, que hay justo campañas en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente del territorio, ¿no? De estas luchas y estas defensas de los llamados proyectos de la muerte, que sin duda pues es importante ponerle el foco a esto que vamos analizando. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido y pues cuéntanos. Hola, muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Bueno, los derechos humanos y su reforma constitucional en 2011 han ayudado a la expansión de las estructuras de oportunidad para la movilización social, lo que permite a los movimientos sociales sumar nuevas estrategias jurídicas contra los proyectos mineros. Tales movimientos contribuyen a la obtención de mejores resultados dentro de estos complejos procesos de acción colectiva. En los últimos 15 años, la expansión de la megaminería metálica en el país ha sido un proceso incontenible. No se trata de un fenómeno aislado, sino que se inserta en un contexto estructural de transformación del capitalismo. Durante los 15 últimos años, la minería en México ha vivido una expansión sin precedentes. Para ilustrar esto, basta aportar un dato que, por no muy difundido, deja de ser escalofriante. Entre 2014 y 2018, se aumentó de 400 millones a 700 millones de pesos el índice de ganancias por actividades mineras. Ahora bien, la llegada de megaproyectos mineros a los territorios puede detonar en procesos de movilización social. Para ello resulta fundamental que este hecho pueda ser percibido como una violación a los derechos humanos. Entre los resultados de los procesos de movilización social, encontramos que se han logrado detener por un tiempo avances del proyecto minero. No obstante a ello, algunos proyectos solamente están detenidos debido a que el acto administrativo que les dio origen, es decir, la concesión minera otorgada por la autoridad, sigue vigente y por lo tanto en cualquier momento podrían reactivarse.
Si en los años que dura la concesión, es decir, 50 años, las empresas mineras aún tienen interés de seguir con la exploración, explotación o beneficio, la amenaza es latente. Y por lo tanto es importante entender que, por lo general, los procesos de actividad minera violan a los derechos humanos y tenemos que conocer cómo los pueblos y comunidades se han defendido ante ellos. Ahora bien, para contextualizar la situación, hablaré de algunas acciones ilegales de las empresas. Una vez otorgada la concesión a las empresas mineras, el artículo 19 de la ley minera menciona que la concesión misma otorga el derecho de obtener una expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre, que significa pasar por terrenos privados, del mismo lote minero que la concesión ampare, es decir, la ocupación del terreno que es indispensable para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, otorgando un monto de indemnización a los afectados que se determina por medio de avalúo. En este sentido, el derecho a una indemnización, así como el proceso de concesión y procesos extractivos, están regulados por la ley. Sin embargo, en la realidad existen varias actividades que las empresas realizan que no van conforme a la ley minera ni a su reglamento ni a la propia Constitución Federal, como son los casos de no realizar el proceso adecuado de consulta a los pueblos indígenas ni a comunidades agrarias acerca de sus terrenos o forma de autodeterminación, y si lo hacen caso omiso de la negativa de las comunidades. Del mismo modo, muchas veces se ve que las empresas sin concesión ni trámites correspondientes empiezan la fase de exploración, cuestión la cual daña el medio ambiente de comunidades cuando ni siquiera tienen el permiso legal de hacerlo. Es por esto que es tan alarmante que el Estado sea tan permisivo con acciones ilegales que afecten a comunidades nacionales, dejando hacer a los extranjeros a lo que les convenga con la finalidad de obtener un beneficio económico. Esto hace evidente la falta de protección del Estado mexicano. En este sentido, la tolerancia del Estado da pauta a las empresas a empezar con las fases de extracción de recursos, la cual consta de 3 fases, siendo todas un peligro inminente, pero déjame decirte, Cuau, que la que se lleva la corona es la segunda fase, ya que es aquí donde más se utilizan recursos naturales como el agua y se daña el ecosistema de la zona, fracturando a la tierra dejándola infértil. Así pues, la fase inicial, la etapa de exploración, consta de obras y trabajos realizados para identificar depósitos minerales o sustancias, y la etapa de exploración es fundamental para conseguir inversionistas, pedir concesiones al Estado mexicano y definir el valor económico de la zona. Pasamos a la fase 2, que es la de explotación, que es básicamente la preparación y desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a desprender, extraer los productos minerales o sustancias existentes en el mismo. Esta etapa en la que se extraen minerales para propósitos utilitarios es la que más perjudica al medio ambiente, ya que va más allá del nivel físico. Y por último, pasamos a la fase 3, que es la del beneficio, que consta de los trabajos para preparación, tratamiento, fundición de primera mano y refinación de los productos minerales para elevar su nivel de concentración y pureza. Es por esto que estas fases dañan de manera máxima los derechos humanos. Como se puede observar, el proceso de extracción de minerales consta de 3 fases, las cuales están reguladas por la ley, por lo que en un mundo ideal este tipo de regulaciones deberían velar por los propios derechos humanos y sobre todo ir en concordancia con nuestra Constitución Federal. Sin embargo, esto no es así, ya que en dichas fases nunca se habla de una consulta a los pueblos originarios o indígenas de las zonas de lotes mineros que se están concesionando, vulnerando con esto el derecho a la libre autodeterminación y consulta de los pueblos indígenas. En el mismo sentido, al empezar con la fase 2, se ven afectados más derechos humanos de las comunidades oriundas del lote minero que están siendo explotados, tales como el derecho al agua, el cual es el derecho de todas las personas de disponer de agua suficiente, salubre, segura, aceptable y asequible para el uso personal y doméstico. Es importante decir que una mina puede consumir hasta 90 millones de litros de agua diariamente. Su consumo excesivo y su contaminación con químicos como el cianuro la hace prácticamente inservible. Del mismo modo, se daña el derecho a defender los derechos humanos, el cual significa que toda persona tiene el derecho colectivo o individual de promover y procurar la protección
de los derechos humanos en los planos nacionales e internacionales, y es el derecho que para mí es el mayor violentado en México, toda vez que las autoridades o empresas hostigan y amenazan a defensores y defensoras de derechos humanos que temen por su vida y dejan de difundir y esparcir ideas de derechos humanos. Tal es el caso de Sergio Rivera, quien fue desaparecido en 2018 por autoridades estatales de Puebla, toda vez que este era defensor de los propios derechos humanos. Asimismo, el caso de Osvaldo Villegas, que ha sido perseguido políticamente y amenazado en varias ocasiones y ya ha recibido distintos tipos de agresiones. De igual forma, se ven transgredidos el derecho a un medio ambiente sano, que este se refiere al derecho a la protección del medio ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico para el desarrollo y bienestar de las generaciones presentes y futuras, por lo que la expropiación o renta de tierras que después de los procesos de extracción se vuelven infértiles, dejan a la comunidad sin medios de subsistencia. Es por esto que los megaproyectos son llamados por los afectados proyectos de muerte, ya que claramente atentan contra las condiciones y calidad de vida de los pobladores. De igual forma, me gustaría mencionar que se ve violentado el derecho a la información pública, el cual es la prerrogativa de toda persona de acceder libremente a la información generada por entes públicos. Es obligación del Estado proveer información sobre asuntos ambientales, ya que los ciudadanos interesados tienen el derecho de recibir información sobre sus derechos, que incluyen el de participar en los procedimientos locales, como la evaluación del impacto ambiental. Asimismo, dicha información debe ser dada en idiomas de comunidades indígenas con la finalidad de dar un mejor entendimiento. No obstante a ello, el proceso de solicitud es muy complejo, ya que si se carece de conocimientos técnicos sobre cuestiones del interés, es difícil obtener una respuesta satisfactoria. Asimismo, y si es el caso, cuando en el lote concesionado existen comunidades indígenas, se debe consultar si están de acuerdo con la medida administrativa, es decir, con la explotación y exploración de la localidad, que se implementará en su localidad, cuestión que no se hace porque la ley simplemente no lo marca, y con ello se ven afectados los derechos a la libre autodeterminación y a la consulta, que significa que la libre autodeterminación es la capacidad de los pueblos indígenas para determinar libremente su condición política, económica, social, educativa, judicial y cultural, y es un deber del Estado consultar a los propios pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas susceptibles a afectarles directamente. En este sentido, se ven vulnerados los derechos que enuncié anteriormente. Es por ello que el conocerlos y difundirlos es muy importante, ya que con esto se da pauta a poder defenderlos y con ello emprender acciones que puedan proteger a la comunidad y a sus propios intereses, y al difundirlos es aportar un granito de arena en la lucha de comunidades en contra de las actividades mineras, ya que se está haciendo público la constante violación a sus derechos y se organizan a más personas para que podamos luchar contra las concesiones violatorias a los derechos humanos. Me gustaría también mencionar que en el estado de Puebla existen muchas agresiones a personas defensores del medio ambiente. Es por esto que Alejandra Leiva, del Centro Mexicano del Derecho Ambiental, subrayó que en 2019 se registraron 39 ataques de defensores ambientales, de los cuales el 19.3% fueron amenazas, el 15.8% criminalizaciones y el 21.1% se concretó en homicidio. En 40.5% de los casos se señaló al gobierno como perpetrador. Para poder contextualizarlos más, el Estado poblano sufre, como ya mencioné, de grandes agresiones a los defensores de derechos humanos, de acuerdo al informe de violaciones a los derechos humanos al territorio y al agua en Puebla. Tal es el caso del sistema hidroeléctrico Coyalpa-Azatlán, en donde las empresas denominadas Proyectos Hidroeléctricos de Puebla y Compañía Hidroeléctrica de Puebla SADCB ingresaron la solicitud para que se diera inicio al procedimiento de evaluación del impacto ambiental del denominado sistema hidroeléctrico, por lo que las comunidades implicadas no aceptaron la construcción del proyecto. No obstante a ello, las empresas hicieron caso omiso de la negativa, empezando con el hostigamiento de los inconformes de la realización del sistema hidroeléctrico, atacando a las instalaciones de radio pertenecientes al movimiento agrario indígena zapatista, hiriendo con esto al locutor Geraldo Rivera.
Poco después, manifestantes del mismo movimiento zapatista se vieron violentados ya que quemaron el autobús que los transportaba para una libre manifestación ante la Secretaría de Energía. En el mismo orden de ideas, y como mencioné anteriormente, Sergio Rivera, integrante del movimiento, se encuentra desaparecido desde el 23 de agosto del 2018, vulnerando con esto el derecho de la comunidad a la integridad personal, seguridad personal y jurídica, al territorio, al agua y a la libre autodeterminación. Asimismo, el caso tan mediático del defensor indígena de derechos humanos, Manuel Gaspar Rodríguez, por su oposición a proyectos extractivos de la Sierra Nororiental de Puebla, quien fue asesinado el 14 de mayo del 2018 en el municipio de Cuetzalan, en el contexto de la escalada de hostigamiento y criminalización en contra de los integrantes y representantes de CENPA-MN y de activistas y defensores de derechos humanos en el estado de Puebla, violentando con esto el derecho a la vida, a la verdad y a la justicia, ya que se hizo caso omiso a las amenazas hechas en su contra y hasta hoy en día no hay responsable por homicidio del defensor. Muchos son los casos, como hemos repasado con las estadísticas. Es por ello que el defender los derechos humanos en México es una profesión que requiere especial protección del Estado, por lo que la falta de apoyo del gobierno actual con la eliminación del fideicomiso para brindar seguridad y apoyo a defensores de derechos humanos y periodistas es un foco rojo sumamente preocupante que se debe combatir. No obstante ello, muchos grupos defensores han utilizado diferentes estrategias para defender sus intereses y sus derechos humanos. Las defensas, como ya mencioné, a los derechos humanos desafortunadamente conlleva ciertos riesgos, y algunas de las defensas que utilizan más comúnmente alrededor del país son, en primer lugar, las consultas públicas, y estas se pueden utilizar en la segunda fase, y esta consta en que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate, en donde la Secretaría evaluará las manifestaciones hechas y en su caso autorizar o no autorizar la realización del proyecto minero. Esta reunión pública se puede solicitar por cualquier interesado dentro del plazo de 20 días en que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación del impacto ambiental. Asimismo, en segundo lugar, se hacen asambleas agrarias en las cuales se decide por mayoría blindar el territorio del ejido o comunidad a la entrada de los proyectos, al tomar decisiones que implican el no permitir este tipo de actividades e inscribir estas decisiones en el Registro Agrario Nacional. Asimismo, en tercer lugar, se utilizan amparos indirectos, que significa atacar a las violaciones de derechos humanos producto de las concesiones mineras a través de la intervención de una autoridad judicial. Y en cuarto lugar, la declaración de territorios libres de minería, que el objetivo de este repertorio es propiciar procesos de organización social y de construcción de resistencia desde abajo que potencien la unidad de las comunidades, y también avanzar hacia la construcción de alternativas al desarrollo. Por ejemplo, no dejarse llevar con propuestas jugosas de dinero que cambiarán su modo de coexistencia y de forma de vivir. Asimismo, en Puebla se han registrado varios movimientos de defensa y algunos de ellos están registrados en el informe DESCA de la Ibero Puebla y destacan los siguientes. En el caso que mencioné del proyecto hidroeléctrico, se interpusieron amparos donde se logró una suspensión de la obra. Asimismo, se realizaron denuncias públicas a través de 4 ruedas de prensa y comunicados digitales impresos, junto con marchas, foros y asambleas comunitarias. En el mismo orden de ideas, en el proyecto minero Ixtamaxtitlán se utilizaron los medios de defensa del juicio de amparo, donde se otorgó también la suspensión del acto reclamado y asimismo se presentó una queja ante la CNDH. En el mismo sentido, se hizo una denuncia popular ante la Profepa y por último se hizo una gira por Canadá, ya que la empresa minera es de ese país, donde se denunció ante los parlamentos del gobierno y organizaciones civiles de ese país y se protestó afuera de la empresa en Vancouver. En conclusión, la ley marca muchas pautas y acciones legales para combatir corrupciones y autoritarismo de empresas nacionales y extranjeras. No obstante a ello, en la realidad las empresas no hacen caso de las resoluciones judiciales, ni mucho menos de las marchas ni llamados públicos, por lo que en efecto es alarmante que el Estado, en vez de actuar a favor de la comunidad
y garantizar el cumplimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, siga favoreciendo la inversión extranjera cuando claramente no hay beneficio ni compensación económica que justifique situaciones que atentan contra la calidad de vida de los mexicanos en nombre del crecimiento económico. Es importante mencionar que donde obtuve la información fue del informe de violaciones a los derechos humanos, al territorio y al agua de Puebla, realizado por la Mesa DESCA de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos, documento que está muy completo. Asimismo, me gustaría concluir citando la frase de Cornelio Tácito, la cual dice así: cuanto más corrupto el Estado, más leyes tiene. Es triste ponerlo así, pero esta frase aplica en la realidad en que México se encuentra, ya que efectivamente existen leyes, reglamentos y la propia Constitución Federal que velan por los derechos de los más vulnerables y por los derechos humanos de todo mexicano. Sin embargo, toda esa tinta se queda en el papel. No es más que una simple falacia, ya que el Estado no garantiza ni protege de manera eficaz ni certera el derecho de sus pueblos indígenas ni el de sus territorios, y esto no lo digo nada más porque sí. Hay muchos informes, denuncias, amparos, manifestaciones de muchos activistas y defensores de derechos humanos cansados de la corrupción, ya que el gobierno ignora y no realiza acciones que expulsen estos megaproyectos de los territorios, como los de la Sierra Norte de Puebla, que en estos momentos están llenas de mineras canadienses y americanas que absorben el oro, la plata y otros recursos como garrapatas, y el gobierno no hace nada. Ustedes me preguntarán, ¿y qué podemos hacer? Hoy en día los exhorto a no darse por vencidas o vencidos, a no bajar la guardia. Nosotros, tú que me escuchas, necesitamos informarnos, saber qué pasa en zonas afectadas por proyectos mineros, escuchar a las personas afectadas y acompañar sus exigencias, solidarizándonos con los pueblos y comunidades, y difundir problemáticas tan graves es un granito de arena en la lucha por rescatar a un país que está noqueado. Es por esto que los invito a compartir y difundir a los derechos humanos de las comunidades afectadas por la actividad minera y sobre todo a reflexionar lo que significa ser un extraño en tu propio país, lo que significa ser apático o indiferente a la problemática social de un país en declive. Pues muchísimas gracias, Pablo, por tu participación en este episodio, y sobre todo nos quedamos con esta última invitación que señalas a tomar parte activa, a tomar responsabilidad ante los escenarios que nos has planteado, no solamente en torno a la minería, sino en torno a la defensa del territorio por los diferentes megaproyectos llamados proyectos de la muerte, ¿no? Si bien se incluye el tema de la minería, pues también está en el tema de las hidroeléctricas, el tema de los gasoductos, que bueno, nos da para seguir reflexionando. Pues muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado en este episodio. Gracias a ustedes. Buen día. Y bien, con esto llegamos al final de Caminos del Viento. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerde que tenemos una cita todos los jueves en punto del mediodía a través de las diferentes plataformas. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en SoundCloud, en las redes sociales de Ibero Medios Puebla o Medios Ibero Puebla. Ahí nos pueden encontrar los enlaces para que usted pueda disfrutar de este y de los demás programas. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro, fue un gusto acompañarles. Nos encontramos en una próxima entrega. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento. Ibero Radio. En donde sea, cuando sea, en donde estés. Conectados con tu mundo.